Para poder aplicar la robótica en el sistema de salud tenemos que tener en cuenta lo que es el diseño centrado en las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ustedes vayan a diseñar o el sistema robótico que vayan a diseñar debe tener en cuenta dentro de su diseño a los seres humanos y no solamente a los pacientes. Los robots deben ser diseñados para permitir la mejor experiencia para los operadores. Y también es importante para los profesionales de la salud que los robots los ayuden a hacer todo más fácil. ¿Sí? Deben simplificar el trabajo que están realizando y no hacerlo más complicado. El pensamiento de diseño nos da pues un enfoque basado en soluciones para resolver problemas. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que entender las necesidades de los seres humanos que están involucrados en el asunto y tomando el problema y enmarcándolo de una manera centrada en el ser humano. Y tenemos que el Instituto de Diseño Hasso-Plattner en Stanford ha desarrollado un modelo de pensamiento de diseño de 5 pasos en los que tenemos empatizar, definir, idear, el prototipo y las pruebas. Este es un resumen de ese modelo de pensamiento de diseño. Como ven, tenemos cada uno de los pasos que ya les mencioné: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Entonces, yendo un poco más a fondo en esto, tenemos que la primera etapa, que es empatizar, tenemos que tener y pensar como la persona que está teniendo el problema. ¿Sí? Tenemos que tener un entendimiento empático del problema que estamos tratando de resolver. Tenemos que ponernos en los zapatos del otro, en resumen. ¿Y esto qué les permite a la hora de diseñar algún dispositivo? Pues se dejan a un lado las presunciones que se tienen alrededor del tema y tener en verdad un punto de vista que tenga en cuenta al usuario y sus necesidades. Y bueno, en esta etapa se deben entender estas características que son mucho más importantes en el usuario, como pueden ser pues la durabilidad del dispositivo, la facilidad de uso y cualquier otra preferencia que tengan los usuarios finales, como pueden ser el peso del producto o el material. En esta etapa también involucra pues consultar expertos para entender el área y en verdad tienen que meterse en el tema y comprender de verdad el problema, tener un entendimiento personal mucho más aterrizado y de esta manera se puede plantear el problema de manera más sencilla. Y bueno, se preguntarán cómo pueden empezar a crear un problema a partir de esta inmersión dentro del tema que están investigando. Lo más importante es preguntar 3 preguntas principales, que sería el qué, el cómo y el por qué. De esta manera tenemos no tenemos unas motivaciones abstractas en las que nosotros creemos saber qué es lo que está pasando en este problema, sino que dando estas 3 preguntas, ya sea a un experto o a un paciente que necesita la solución, podemos encontrar diferentes opiniones, diferentes cosas que no teníamos en cuenta desde un principio. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes preguntan qué, entonces pueden tener los detalles de lo que ha pasado, ¿sí? O sea, de qué es lo que le ha pasado a ese paciente. En el cómo analizamos qué es lo que está haciendo la persona, el paciente, el usuario o el operador, dependiendo de la aplicación que ustedes estén desarrollando, saber qué es lo que está haciendo en ese momento para tratar de resolver su problema y pues también qué quiere hacer. Y finalmente, cuando preguntamos el por qué, entonces tenemos un punto de vista mucho más aterrizado acerca de cuáles son las motivaciones y las emociones de esa persona con respecto a eso que le está pasando. Entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer? Que esto está bastante bien resumido en esta imagen. Tenemos que ver el mundo como ellos lo ven, o sea, ponerse en sus zapatos
entender cuáles son sus sentimientos, no tratarlos como un simple paciente al que le tiene que funcionar el dispositivo, sino que tienen que apreciar verdaderamente a estos usuarios finales como seres humanos y comunicar cuál es el entendimiento que están teniendo sobre el tema. En la segunda etapa tenemos lo que es la definición. Entonces, ya que tenemos un entendimiento de lo que pasa, del problema que vamos a enfrentar, entonces en la etapa de la definición se pone toda esa información en un solo lugar y de esta manera se analizan pues las observaciones y se define entonces cuál es el problema principal a resolver. Y como se utiliza la información que se obtuvo en la etapa de empatizar, entonces tendríamos un problema que está centrado alrededor del ser humano. Y esto lo que va a ayudar es a establecer características y funciones de ese dispositivo que estén creando. Y bueno, en la etapa de definición, primero que todo tenemos que concentrarnos en que sea un problema centrado en el ser humano. Entonces tienen que estar enfocados en los usuarios en específico que van a utilizar ese dispositivo. Ya ustedes recolectaron información en la etapa de empatizar, tomando en cuenta sus necesidades, sus puntos de vista, y los van a aplicar dentro de esta definición. Este planteamiento del problema debe ser acerca de las personas a las que ustedes están tratando de ayudar. No se concentren tanto en tecnología, en cuánto dinero van a ganar, en las especificaciones del producto, todavía no, sino que debe concentrarse en las personas. Debe ser un planteamiento de problema que sea lo suficientemente amplio para que ustedes tengan una libertad creativa para tener un diseño apropiado. ¿Esto qué significa? No deben enfocarse tanto, no deben ser tan estrechos o específicos en el método que van a utilizar en lo que tiene que ver en la implementación. Y en el planteamiento del problema tampoco deben listar requerimientos técnicos. Si esto lo que provocaría es que les restringe mucho las ideas que pueden tener alrededor de la solución del problema. Y de esta manera también previenes la exploración de áreas que de pronto al inicio no tenían en cuenta, pero luego la han encontrado y tiene un valor pues que no se lo esperaban dentro del proyecto y les puede ayudar a dar esa solución. Bueno, y aunque tiene que ser amplio para tener libertad creativa, también tiene que ser lo suficientemente específico para que sea manejable. ¿Sí? O sea, si ustedes plantean un problema diciendo que hay que mejorar la condición humana, claro que va a haber mucha creatividad ahí, pero no es demasiado abierto y no especifica una zona o unos usuarios donde se pretende crear el dispositivo. Y de esta manera pues se van a ir por la tangente. En resumen, el problema debe tener suficientes restricciones para que pueda ser manejable, o sea, para que no se pierdan en el camino acerca del objetivo principal, pero también lo suficientemente amplio para que esas especificaciones que ponen al principio no les restrinjan la manera en la que van a resolver el problema. Ahora tenemos la tercera etapa, que sería idear. Entonces en esta etapa es en la que se generan ideas, como lo dice el nombre, para resolver el problema. Este es el momento en el que se pueden identificar nuevas soluciones que sean creativas, o sea, que no se hayan pensado antes, que sean novedosos. Y como dice la frase aquí, pensar fuera de la caja o salir de esa zona de confort de la manera en la que se resuelven los problemas normalmente. Y pueden iniciar buscando maneras alternativas de ver el problema y de esa manera pues sacan ideas nuevas para resolverlo. Después de generar estas ideas, entonces se pueden desarrollar pues los prototipos y probarlos. Tenemos nuestra cuarta etapa, que sería el prototipado, que bueno, se producen
un número de versiones que no sean tan costosas, probablemente sean a una escala más pequeña. Recuerden que al inicio del semestre les decía que no van a hacer probablemente un prototipo a tamaño real, pero lo pueden hacer a escala para hacer la prueba de concepto y ver que eso sí funciona, esa solución que ustedes plantean. Y bueno, el prototipado, ¿por qué se hace? Porque de esta manera se tendría un entendimiento mucho más profundo de cómo los usuarios se comportarían alrededor de ese dispositivo, cómo pensarían acerca de él, cómo se sentirían al interactuar con ese producto final. ¿Y qué es lo importante aquí? Tener una retroalimentación acerca de ese prototipo. Y a partir de ahí se pueden hacer modificaciones. Se puede seguir adelante también, dependiendo de esos resultados. Luego de realizar el prototipo, tenemos lo que es el testeo, que es la etapa final de nuestro modelo de 5 etapas. Y es pues al final un proceso iterativo, porque en esta parte de las pruebas se redefinen uno o más problemas. Resulta que en el prototipo encontraron un problema que no habían previsto sino hasta el momento de realizar el prototipo, entonces se modifica y cuando se prueba se agrega otro problema más y así sucesivamente se van resolviendo los problemas cuando van apareciendo. También se pueden entender pues las condiciones en las que se usa el producto y también empatizar con las personas que lo están utilizando. Y dependiendo del proceso que se haya realizado, esto lleva al desarrollo de un prototipo nuevo, dependiendo de esta retroalimentación que se dé de los usuarios. Aquí tenemos otra vez el resumen del modelo de 5 pasos. Entonces tenemos empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Entonces, cuando tú empatizas con el problema, esto te ayuda a definirlo. Luego que se define, se realizan ideas, el prototipo se testea y de este testeo pueden tener pues nuevos puntos de vista que les digan que hay que volver a definir el problema. Entonces se devuelven a la segunda etapa. De pronto cuando hicieron la prueba se tuvieron pues nuevas ideas para el proyecto, entonces volvemos a esta parte. O de pronto es que no se tuvieron en cuenta ciertos comportamientos o sentimientos que tienen los usuarios finales alrededor del dispositivo, por lo que nos devolvemos a la parte de empatizar. Esto pasa cuando durante el test se aprenden cosas nuevas sobre los usuarios que lo van a usar. También puede pasar que al llegada a la etapa del prototipado, entonces de este prototipo a ustedes se les ocurren pues nuevas ideas y se devuelven a esta etapa, nuevas ideas para mejorar ese prototipo.